Buenos días, sí, doctor. Bueno, a ver qué diablos pasa. Ok, entonces empezamos con la osteología, todos los huesos de pelvis y de miembro inferior. Entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo con la pelvis. Entonces, la pelvis es toda esta estructura que comunica el esqueleto axial con el esqueleto pendicular inferior y que está compuesto en el adulto por 3 huesos y 3 articulaciones. Entonces tenemos a el sacro, que es la fusión de las vértebras sacras. Que las vértebras sacras, como pueden ver acá, o sea, aquí están los cuerpos vertebrales y el equivalente de las apófisis transversas de las vértebras sacras se fusionan para formar esto que está acá, que se llama el ala del sacro, esta prolongación de aquí. Entonces, este macizo óseo se llama en conjunto el sacro. Y se va a unir a cada lado con estos huesos que están acá, que son los huesos coxales, a través de una articulación que se llama la articulación sacroilíaca. Entonces, esto es un solo hueso, que es el hueso coxal en el adulto. En el niño son 3 diferentes huesos que se fusionan en el transcurso del crecimiento. Y en el adulto se dice que el hueso coxal tiene 3 regiones que se corresponden a los huesos de donde se formó el hueso coxal en el niño, que son el ilion, este grandote que está aquí, el isquion, que es la parte posterior, y el pubis, que es la porción antero-inferior de la pelvis. Los dos pubis se unen adelante por la tercera articulación que conforma la pelvis, que es la sínfisis del pubis, que es una articulación de tipo cartilaginosa. Estas de acá, que son las articulaciones sacroilíacas, derecha e izquierda, son articulaciones sinoviales, planas, y también son articulaciones fibrosas, tienen ambos, tienen los dos componentes. Entonces, eso básicamente es a grosso modo cómo está formado la pelvis. Los 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis, se unen a nivel del acetábulo, que es la copita que forma que es parte de la articulación de tipo enartrosis o esferoidea que conforma la articulación de la cadera. Entonces, tienen 3 articulaciones y 3 huesos. Ahora vamos a ver individualmente los accidentes de cada una de sus partes. Entonces, aquí tenemos el ala del sacro. Esto que está aquí es la vértebra L5 y la articulación L5S1. En la parte más alta de la articulación L5S1, esto que está acá se llama el promontorio, porque es como una prominencia. Después tienen el resto del sacro, las alas del sacro, las articulaciones sacroilíacas derecha e izquierda, y después tienen las alas del sacro. Y las alas del sacro terminan en este extremo que está acá, que se llaman las crestas ilíacas. Y las crestas ilíacas adelante y atrás terminan en unas apófisis óseas, que son esta y esta que está acá, que se llaman las espinas ilíacas antero superior, esta de arriba, y antero inferior, esta de abajo. Y en la cara posterior tenemos estas espinas que están acá, que son las espinas ilíacas postero superior y postero inferior. Todo esto es la cresta ilíaca y esto es el ala ilíaca. Ahora, el ala ilíaca tiene una cara interna que es cóncava, que se llama la fosa ilíaca, y tiene una cara externa que es la cara glútea, porque es de donde se originan los músculos glúteos, que vamos a ver más adelantito.
Tenemos esto que está acá, que se llama la escotadura ciática mayor. Tenemos a la espina ciática y después tenemos a la escotadura ciática menor. Entonces, acá atrás tenemos el coxis, que no forma parte en sí de la pelvis, sino es la última porción de la columna. El sacro es el que forma parte de la pelvis, el coxis no. Acá adelante tienen esto que se llama la eminencia iliopúbica, que es una como elevación que produce el hueco de la copa del acetábulo. Entonces, la eminencia iliopúbica. Aquí tenemos el tubérculo del pubis, que es una apófisis ósea que da lugar a la inserción del ligamento inguinal, que va desde la espina ilíaca anterosuperior a el tubérculo del pubis. Entonces, esto que está acá es el cuerpo del pubis y uniendo a el ilium con el cuerpo del pubis tenemos a esto que se llama la rama iliopúbica y uniendo a el isquion con el cuerpo del pubis tenemos a la rama isquiopúbica y en el centro de la rama ilio e isquiopúbica tenemos a estos agujeros que se llaman los agujeros obturadores, que están cubiertos casi en su totalidad por una membrana que se llama la membrana obturatriz, de donde se originan unos músculos que se llaman los músculos obturadores interno y externo. Ven qué fácil esta cuestión. Acá abajo, entre las dos ramas isquiopúbicas, se forma esto que se llama el arco o ángulo subpúbico, que como vamos a ver más adelantito, varía de acuerdo a si es hombre o es mujer. Entonces tenemos en la cara anterior, básicamente eso es. Entonces ahora vamos a ver esta vista, que es la vista lateral. Entonces en la vista lateral tenemos el acetábulo, y el acetábulo tiene una porción articular, que es esta con forma de herradura, que está cubierto de cartílago articular, y en el centro una porción deprimida, que es la porción no articular, de donde se origina un ligamento que se llama el ligamento de la cabeza del fémur, o ligamento redondo en algo otros textos, que une el acetábulo con la cabeza del fémur. Alrededor tenemos el labrum acetabular, que es una prominencia fibrocartilaginosa que sirve como que si fuese un empaque para agarrar la cabeza del fémur y provocar que tenga mayor estabilidad la cadera. Entonces les decía que todo esto es el ala ilíaca, la cresta ilíaca, las espinas ilíacas antero superior e inferior y póstero superior e inferior. Aquí tenemos a la escotadura ciática mayor, la espina ciática o isquiática, porque es parte del isquion, pero también se le llama ciática porque por aquí pasa el nervio ciático, y la escotadura ciática menor. Esto que está acá grueso es la tuberosidad isquiática, que es con lo que nosotros nos sentamos. Y está protegida no solo por los músculos glúteos, sino también por una bursa que se llama la bursa isquiática y que a veces da problemas porque se inflama. El agujero obturador, las ramas isquiopúbica, iliopúbica y el cuerpo del pubis. Y esta es la vista posterior. En esta vista ya sumamos a los ligamentos que son los que dan la estabilidad a la pelvis. Recuerden que la pelvis, si ustedes la ven en esto de acá, entonces tiene el peso de la columna, que trae todo el peso de el abdomen, el tórax, los miembros superiores, cabeza, cuello y todo lo que ustedes se pongan en las manos. Entonces, si ustedes están deteniendo, por ejemplo, una bolsa pesada en las manos, todo ese peso se transfiere desde la columna hacia las alas del sacro. El peso pasa de las alas del sacro a través de la articulación sacroiliaca hacia el resto de la pelvis, hacia los huesos coxales, formando estas líneas que se llaman las líneas terminales. Y estas líneas terminales van a ser parte de lo que se conoce como el agujero pélvico superior o estrecho pélvico superior. Entonces, funciona como un anillo que se le conoce como el anillo pélvico para distribuir las cargas. Entonces, cuando ustedes dan un paso, por ejemplo, dan
un paso con el pie derecho, el peso pasa hacia el miembro inferior derecho y después hacia el miembro inferior izquierdo, y esa distribución de las cargas ocurre en el anillo pélvico. Entonces, para darle estabilidad al anillo pélvico tenemos este complejo ligamentoso que pues es una serie de ligamentos que dan estabilidad rotacional y vertical a la pelvis. Entonces, en la parte ósea, pues podemos ver las espinas ilíacas posterior superior e inferior. Podemos ver la escotadura ciática mayor, que se ve cerrada por este ligamento que está acá, que se llama el ligamento sacro-tuberoso y el ligamento sacroespinoso. Entonces, estos dos ligamentos hacen que las escotaduras ciática mayor y ciática menor se conviertan en agujeros, ciático mayor y ciático menor. Entonces, los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso se llaman así porque se originan del sacro y van uno hacia la espina isquiática y otro hacia la tuberosidad isquiática. Entonces, estos dan estabilidad vertical a la pelvis. Después tenemos el complejo de ligamentos sacroiliacos posteriores. Todos estos ligamentos sacroiliacos posteriores dan estabilidad rotacional y vertical a la pelvis. Y finalmente tenemos acá arriba a los ligamentos iliolumbares, que como pueden ver unen a las apófisis transversas de las vértebras lumbares inferiores con el ilium. Entonces, después básicamente lo mismo. Acá hay unas líneas glúteas que en realidad son líneas así como medio, hay que tener imaginación para verlas, pero en el libro las dibujan así como que si estuvieran bien marcaditas. Entonces, lo importante que ustedes sepan acá es los ligamentos sacroiliacos posteriores, los ligamentos iliolumbares y los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Y esto que está acá es la membrana obturatriz cerrando el agujero obturador y la sínfisis del pubis. Esto que está acá es lo que les explicaba, que es el estrecho superior de la pelvis. Entonces, cuando ustedes hablan de pelvis, la parte ósea es de la cual ya hablamos, esa configuración formada por los dos huesos coxales unidos por dos articulaciones con el sacro y adelante por la sínfisis del pubis. Y eso va a formar dos espacios, la pelvis falsa y la pelvis verdadera. La pelvis falsa es la parte que está por arriba del estrecho pélvico superior y protegido por las alas del ilium. Entonces, la cavidad abdominopélvica es una cavidad continua, o sea, el abdomen y la pelvis son una sola cavidad que nosotros por cuestiones didácticas, bueno, no nosotros, o sea, por anatomía internacional, está dividida en dos espacios, la cavidad pélvica verdadera y la cavidad abdominal verdadera que está acá arriba y la pelvis verdadera. Y a esta parte que está acá se le llama la pelvis falsa, que en realidad es abdomen. Entonces, la pelvis verdadera está ubicada entre el estrecho pélvico superior y el estrecho pélvico inferior, que está acá abajo y ya lo vamos a ver. Entonces, los límites del estrecho pélvico superior son el promontorio por atrás, la sínfisis del pubis por adelante y la línea terminalis que une los dos extremos a cada lado. Y esa línea terminalis está formada por el pecten del pubis, que es esta partecita de acá, que es una línea que parte del tubérculo del pubis y va en la línea media hacia arriba, y esta parte que está aquí que se llama la línea arcuata o línea arqueada, que es el extremo medial del ilium. Y esta es la parte más gruesa de la pelvis. Eso lo vamos a ver el viernes cuando estemos en la necroteca, pero van a ver que esto de aquí es delgado, pero esto de aquí es súper grueso. ¿Por qué? Porque el peso se distribuye de lado a lado a través de este círculo. Entonces yo siempre les digo que la pelvis y el hecho de que le digamos anillo pélvico es porque
La distribución de pesos funciona mejor cuando ustedes tienen un círculo. Esto no es un círculo perfecto, pero es más o menos un círculo. Entonces, por eso es que ustedes ven que los tanques de agua siempre son redondos, porque cuando los tanques de agua están llenos y si los hicieran cuadrados, las fuerzas se concentran en las esquinas. En cambio, si ustedes tienen un tanque redondo, por ejemplo, esos tanques negros Rotoplas, siempre son redondos porque las fuerzas se distribuyen equitativamente entre todas las partes de su pared y eso hace que el tanque sea más fuerte. Entonces, por eso esto es redondo, porque la distribución de fuerzas es más o menos pareja para mandar cargas hacia la cadera derecha y cadera izquierda, 50 y 50% en el caso de que ustedes estén en bipedestación, o sea, parados con los dos pies, o progresivamente del 100% de un lado al 100% al otro lado cuando ustedes están en marcha. Entonces, los límites del estrecho pélvico superior, promontorio, sínfisis del pubis y las líneas terminalis a los lados. Y las líneas terminales a su vez formados por la línea arcuata y el pecten del pubis más esta línea que es la línea marginal del ala del sacro. Si ustedes ven ya con las estructuras pélvicas en su lugar, entonces estas estructuras pélvicas las vemos hasta el tercer parcial, pero para que tengan una idea ustedes de cómo hay estructuras que están dentro de la pelvis verdadera. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la pelvis verdadera? Ustedes saben que la articulación L5S1 es a donde está el promontorio. Entonces, el promontorio es este punto que está acá. Aquí tienen a la sínfisis del pubis. Entonces, una línea trazada entre acá y acá marca el lugar a donde está la pelvis verdadera por abajo y la pelvis falsa por arriba, que está todavía, como les digo, protegida por las alas del sacro, pero que es parte en realidad del abdomen. Esta línea está más o menos a 45 grados con respecto a el suelo. Entonces, la pelvis está inclinada, tiene un tilting hacia adelante. Entonces, y aquí ven cavidades, en este caso, una pelvis femenina, entonces pueden ver las diferentes estructuras pélvicas, o por lo menos las más grandes que se ven, que son la vejiga urinaria, que es esta bolsita muscular que tenemos atrás de la sínfisis del pubis y de los cuerpos del pubis, a donde almacenamos orina. Después, como es una pelvis femenina, entonces tenemos el útero, esta es la vagina y este es el útero en su posición normal de anteversión y anteflexión, o sea, como acostadito encima de la vejiga. Y finalmente acá atrás tenemos a el recto. Y esto que está acá es una pared muscular con forma de embudo que se conoce como el diafragma pélvico. El diafragma pélvico sirve como el sostén, tiene forma como de una hamaca y sostiene las estructuras pélvicas en su lugar para que no se salgan por el estrecho pélvico inferior, que de hecho es una patología que ocurre casi siempre en mujeres multíparas, a donde la vejiga o el útero se salen de su lugar por una pérdida de la firmeza del diafragma pélvico. Entonces, como han tenido tantos hijos que han salido y han estirado el diafragma pélvico, entonces pierde su estabilidad y se produce lo que se llama cistocele, úterocele o uterocistocele. Y es que literalmente esto se sale por acá. Entonces son señoras que si están sentadas y se levantan o hacen una fuerza con el abdomen, se les sale un poquito de orina, tienen incontinencia urinaria y hay que hacerles una cirugía que la hacen los ginecólogos para reparar el diafragma pélvico y su estabilidad. Y fuera de ello tenemos a los genitales externos en una porción que se conoce como el periné, que ya es tema que vamos a ver más adelantito. Ok. Entonces, bueno, aquí está la imagen de lo que les decía. Todo esto rosado es la cavidad abdominal y parte de esa cavidad abdominal es esto que está acá, que está protegido por las
a las ilíacas, pero por arriba del estrecho pélvico superior. Entonces, esto es la pelvis falsa, que es parte del abdomen. Esta es la cavidad abdominal y acá tenemos a la pelvis verdadera, que es el espacio entre el estrecho pélvico superior y el estrecho pélvico inferior y tiene como límite abajo el diafragma pélvico, que es, como les decía, un complejo músculo facial con forma como de hamaca que da sostén a las estructuras pélvicas. Entonces, si nosotros vemos desde arriba a la pelvis, tenemos el estrecho pélvico superior y tenemos unos ángulos y unos diámetros. Estos diámetros, los más comúnmente utilizados son el diámetro anteroposterior, que va desde el promontorio hasta la sínfisis del pubis, el diámetro transverso, que es el diámetro entre los dos puntos más lejanos de las líneas terminales, y los diámetros oblicuos que los pueden tomar en cualquier lado. Y después, si ustedes se van a una toma lateral, siempre desde el promontorio hasta la sínfisis del pubis van a tener 3 diámetros anteroposteriores diferentes. El diámetro, el conjugado obstétrico, que es en el centro de la sínfisis del pubis, el conjugado anatómico, que es en el borde superior, y el conjugado diagonal, que es en el borde inferior. El más importante de ellos es el conjugado obstétrico porque es el que marca verdaderamente el espacio que hay entre el promontorio y la sínfisis del pubis porque es el más estrecho. Entonces, aquí es a donde, en el caso de las mujeres, y esa es básicamente su importancia clínica y por eso se llama conjugado obstétrico, es porque aquí es a donde se encaja la cabeza del niño en caso de que sea un producto cefálico, como en la mayor parte de los partos, o sea que la cabeza sea lo que va a salir primero en el momento del parto. O se meten las nalguitas del niño en el caso de que sea un producto pélvico, que es un parto normal, entre comillas, porque no es que es patológico, pero tiene mucho mayores riesgos de complicarse que un parto cefálico. Entonces, el conjugado obstétrico se llama así por eso. Y si vemos en la parte de abajo, esta es una vista inferior, tenemos a el estrecho inferior de la pelvis. El estrecho inferior de la pelvis está formado por la sínfisis del pubis por adelante, el sacro y el coxis por atrás, y hacia los lados tenemos a las espinas isquiáticas. Y entonces tiene más o menos la forma de un rombo. Y ustedes pueden trazar también una línea entre las tuberosidades isquiáticas. Entonces, este rombo formado por estos puntos, la sínfisis del pubis, las tuberosidades isquiáticas, el coxis es el estrecho inferior de la pelvis y tiene sus diámetros también. El diámetro anteroposterior, el diámetro intertuberositario, que va de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática, y el diámetro más importante de todos, que es el diámetro interespinoso, y es el más pequeño y por eso es el más importante, y al final es el que termina demarcando si una pelvis es útil o es una pelvis no útil para el parto. Entonces, ustedes van a oír cuando estén en ginecología en quinto año, el término DCP, que significa desproporción cefalopélvica, lo cual significa que el tamaño del producto es más grande que el tamaño de la pelvis. Entonces, el niño no puede nacer porque no cabe, no pasa por la pelvis y entonces los ginecólogos hacen una cesárea por DCP, desproporción cefalopélvica. Y como es el diámetro más estrecho de toda la pelvis, generalmente es el que termina marcando si una pelvis, como les decía, es útil o falsa. Y los límites entonces del estrecho inferior de la pelvis, pelvis es sínfisis del pubis por adelante, coxis por atrás y tuberosidades isquiáticas hacia los lados. Y el diámetro interespinoso, recuerden que también es importante. Ahora, existen las pelvis, tenemos las pelvis femeninas y las pelvis masculinas. Entonces, las pelvis femeninas se llaman pelvis ginecoides y las pelvis masculinas se llaman pelvis androides. Esta es una de las cosas que utilizan los
forenses y los antropólogos para determinar si un esqueleto que encuentran pertenecía a una mujer o a un hombre. Hay otras cosas en el esqueleto, por ejemplo, el cráneo tiene también sus diferencias, pero la más grande, la más importante es la pelvis. Entonces, los huesos de la pelvis femenina son más delgados y por lo tanto son más ligeros. Los de nosotros los hombres son más gruesos y más fuertes, por lo tanto son más pesados. La pelvis falsa, o sea, el espacio entre el estrecho pélvico superior y las crestas ilíacas es más pequeño en la pelvis femenina, porque las paredes de la pelvis falsa, o sea, las crestas, las alas ilíacas, son más verticales en las pelvis masculinas y más oblicuas, o sea, como más abiertas en la pelvis femenina. La cavidad, el estrecho pélvico, los diámetros son diferentes. Entonces, el diámetro anteroposterior en la pelvis femenina es menor que el diámetro transverso, lo cual le da una forma ovalada. Y en el caso de la pelvis masculina, el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transverso, lo cual le da una forma como de corazón. Eso no significa que en el examen van a decir uno tiene forma de huevo y el otro de forma de corazón, porque esto no es la anatomía de Hello Kitty. Entonces, la diferencia entre pelvis femenina y masculina es que el diámetro anteroposterior en la femenina es menor que el transverso y al revés en la pelvis masculina. Otra diferencia es que las paredes de la pelvis verdadera son más verticales, o sea, al revés que la pelvis falsa. Las paredes de la pelvis verdadera son más verticales en la pelvis femenina y son más oblicuas, o sea, tienen forma como de embudo en la pelvis masculina. El estrecho pélvico inferior en el caso de la pelvis femenina es mayor que el estrecho pélvico inferior en la pelvis masculina. Los agujeros obturadores tienen forma ovalada en la pelvis femenina y forma redonda en la pelvis masculina. Y esto hace que el arco subpúbico sea mucho más abierto, generalmente mayor de 80 grados en el caso de la mujer y menor de 75 grados en el caso del hombre. Entonces, miren este ángulo como es de cerrado aquí y como es de abierto acá. Generalmente anda como por los 90 grados aquí y por los 75 grados o menos en la pelvis masculina. Entonces, la pelvis femenina tiene estrechos pélvicos superior e inferior más anchos, la pared de la pelvis verdadera más vertical, lo que hace que tenga forma más como de un canal que la pelvis masculina, que tiene forma como de embudo. Y eso obviamente porque la pelvis femenina tiene los cambios anatómicos para que sea útil para el parto. Entonces, esas son diferencias entre pelvis masculina y femenina. Ahora, no son los únicos tipos de pelvis que existe. Tenemos unas mezclas entre las típicas ginecoide y androide, que son las femenina y masculina respectivamente, normales. Tenemos la platipeloide, a donde el diámetro, como pueden ver, el diámetro transverso es mucho mayor que el diámetro anteroposterior, y la pelvis antropoide, que el diámetro anteroposterior es mucho mayor que el diámetro transverso. Entonces, estas son variaciones anatómicas no tan frecuentes de las normales, que son ginecoide y androide. La pelvis platipeloide y la pelvis antropoide. Esto que está acá es una vista superior del fondo de la pelvis. En este caso también una pelvis femenina, porque tiene la uretra, la vagina y el recto. Entonces, todo esto que está acá es el diafragma pélvico. El diafragma pélvico está formado por una serie de músculos. Entonces, tenemos el más importante de todos, que es el elevador del ano, que está formado por 3 músculos. Este que está acá, que es el pubo rectal, cuyas fibras van
de cuerpo del pubis a cuerpo del pubis, haciendo como una U alrededor del recto. Después tenemos al pubococcigio, que va del pubis a el coxis, y después a el iliococcigio, que es esta parte que va de el ilion a el coxis. Entonces, todo esto se llama el músculo elevador del ano. Entre las fibras del pubo rectal tenemos este espacio que está acá, que se conoce como el periné, a donde tenemos el diafragma urogenital, que está perforado en el caso del hombre por la uretra y el recto, y en el caso de la mujer por esos dos más la vagina. Y en la parte de atrás tenemos al otro componente del diafragma pélvico, que es el músculo coccigio, que está acá atrás, más las fascias que lo recubren y contribuciones menores del músculo piriforme, que es un músculo de los rotadores cortos del fémur, que vamos a ver más adelantito, y del músculo obturador interno que se origina de la cara interna de la membrana obturatriz. Entonces, esto es el diafragma pélvico que, como les decía, resiste la presión intraabdominal. Por ejemplo, cuando una persona va a defecar, lo que ustedes hacen es aumentar la presión intraabdominal. El diafragma pélvico se contrae para resistir esa presión, y entonces eso combinado con la relajación de los esfínteres anales interno y externo produce el acto de la defecación. Entonces, el diafragma pélvico. Antes de continuar, no me había detenido antes, pero ¿preguntas hasta el momento? Ok. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Con el fémur. Les hago la pausa aquí porque ahí terminamos pelvis. ¿Alguna pregunta de pelvis, seguros? No, doctor. Ok, entonces esa era la parte como más compleja de esto. Después están el fémur, a donde no hay mucho que ver. Es un hueso largo característico, así como el húmero. Entonces tiene una cabeza, abajo de toda cabeza hay un cuello. Después tenemos esto que está acá, que se llama la zona pertrocantérica, porque tenemos dos trocánteres. Un trocánter grandote, es el trocánter mayor, y está el lateral, y un trocánter menor que está medial. Entre ellos vamos a tener dos crestas, una anterior chiquita que se llama la línea intertrocantérica y una posterior grandota que se llama la cresta intertrocantérica. Entonces, trocánter mayor, trocánter menor, línea intertrocantérica anterior, cresta intertrocantérica posterior, cabeza, cuello. Después tenemos a la diáfisis. La diáfisis del fémur es anteversa, o sea, tiene forma como que si fuera un ligero arco con una curva hacia anterior. En la cara, toda la cara anterior es lisa, y en la cara posterior tenemos esto que está acá, que se llama la línea áspera. Y la línea áspera tiene dos labios, uno lateral y uno medial. Y a través de esa línea áspera tenemos los agujeros nutricios, por donde ustedes ya saben que entran las arterias nutricias, que es el nombre común, el nombre genérico que se le da a las arterias que entran a los huesos para irrigarlos de adentro hacia afuera. Estos labios de la línea áspera se van a separar nuevamente acá abajo para formar las líneas supracondilias medial y lateral, para llegar a formar las crestas supracondilias lateral y medial, porque están por arriba de los dos cóndilos femorales lateral y medial, en el centro de los cuales tenemos una fosa intercondilia, a través del cual discurre la rótula cuando se mueve, si ustedes hacen flexión o extensión. Entonces, básicamente eso es el fémur. Aquí en la cabeza del fémur tenemos una fosita, que es la fosa donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur, que es el ligamento que se insertaba, como les dije antes, en la porción no articular del acetábulo. Entonces acá distalmente tienen la porción supracondilia, tienen a los dos cóndilos femorales, el cóndilo medial y el cóndilo lateral, y por arriba tienen a las crestas supracondilias y, igual que en el húmero, los epicóndilos,
lateral y medial, y tienen este que está acá que se llama el tubérculo del aductor, que está en el extremo medial de la cresta supracondilia. Y se llama tubérculo del aductor porque aquí se inserta una porción del aductor mayor o aductor magno, que es uno de los músculos del compartimiento medial del fémur. Entonces, bueno, esto de los huesos lo vamos a ver nuevamente en la necroteca, entonces ahí vamos a ver nuevamente esto. Esta es la rótula, que es el huesito ese que tenemos en la cara anterior de la rodilla, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Y como ustedes ya saben, los huesos sesamoideos son huesos que están incluidos dentro de un tendón y sirven como punto de apoyo para aumentar la fuerza que produce un músculo. Entonces tiene una cara anterior, que es esta cara, que es la que ustedes se pueden tocar por abajo de la piel, en la cara anterior de la rodilla. Tiene una base que está en el polo superior, tiene un polo inferior o apex que tiene esta punta, que es de donde se origina el tendón patelar, y tiene los bordes lateral y medial. Y en la cara inferior, que es la cara femoral, esta aquí no se ve por la foto, pero tiene una porción más elevada en el centro y deprimida acá. Entonces tiene forma como de arco, porque se corresponde a esta fosa. Entonces la cara interna tiene la forma de esta fosa, que es la fosa intercondilia, porque por ahí es a donde corre. Para que no se salga de su lugar, tiene esa forma. Y esa parte está cubierta, esto está cubierto por cartílago articular. Después tenemos entonces a la tibia y el peroné. La tibia y el peroné son huesos largos también. Tienen la tibia, tiene el platillo tibial lateral que está del lado del peroné. El peroné es lateral y es como posterolateral, y la tibia es anteromedial en la pierna. El hueso grandote que ustedes se tocan y que la gente le dice la chimpinilla, y que en ningún momento ustedes en la vida le van a volver a decir así, es la cresta anterior de la tibia, que es esta cresta que está acá. Entonces, en el extremo proximal de la tibia les decía que tenemos a los platillos tibiales, que son lateral y medial, que son las superficies articulares sobre las cuales recaen los cóndilos femorales. Y en el centro de ellos tenemos a dos tubérculos intercondilios, que son estas dos como montañitas que tenemos acá, que son parte de la eminencia intercondilia, que es todo el conjunto a donde se van a insertar los ligamentos cruzados anterior y posterior, que son los famosos ligamentos estos que se rompen los jugadores y casi que acaban con su carrera. Después, abajito de los platillos tibiales tenemos a la tuberosidad anterior de la tibia, que ustedes se la pueden tocar como una prominencia ósea abajito de la rodilla, y es el lugar a donde se inserta el tendón patelar, que viene de la rótula y es una continuación del tendón del cuádriceps, que es el tendón del músculo cuádriceps, que es el músculo que está en toda la cara anterior del muslo. El resto de la diáfisis de la tibia, pues aquí lo que se puede decir es que tiene tres caras. La tibia tiene forma triangular. Una cara anteromedial, una cara lateral y la cara posterior que está ahí atrás, que es esta que está acá. Igual que entre el radio y el cúbito, tenemos una membrana interósea formando una articulación fibrosa de subtipo sindesmosis. Y distalmente tenemos esta porción que está acá que se llama el plafón con D, el plafón tibial, que es la metáfisis distal de la tibia, y tenemos el maleolo medial. Y en esta cara que está acá no se ve, pero tenemos una superficie articular para la articulación tibio-peronea distal. Proximalmente, aquí la tibia es parte de la rodilla, junto con la rótula y junto con el fémur. Eso quiere decir que la cabeza del peroné está fuera de la articulación de la rodilla, no forma parte de ella. Entonces la articulación de la rodilla está formada por fémur, tibia y rótula. Y en el otro lado, entonces, tenemos el peroné, tiene una cabeza, abajo de toda cabeza, un cuello, la diáfisis, que tiene una rotación ligeramente hacia externo, y después el maleolo lateral, que como pueden ver acá, es más alto que el maleolo medial, o sea, llega más distal. Entonces,
si ustedes trazan una línea de malleolo a malleolo, esa línea no va a ser paralela al suelo, va a tener una angulación ligeramente más alta en el malleolo tibial que en el malleolo peroneal. Y eso forma una estructura con forma de herradura, el malleolo lateral por un lado, el malleolo medial por el otro lado, y arriba el plafón tibial, fortificados por un complejo ligamentoso que se llama la sindesmosis del tobillo, para formar este espacio dentro del cual se encuentra el hueso conocido como el talus, para formar la articulación del tobillo. En la cara posterior lo que pueden ver es, bueno, la cara posterior de la tibia, aquí tenemos una línea que se llama la línea sólea, porque de ahí se originan los músculos, el músculo sóleo, que es el músculo profundo de los superficiales del compartimiento posterior de la pierna, la membrana interósea y el peroné. Entonces, y finalmente tenemos el pie. El pie, igual que la muñeca y la mano, está formado por una serie de huesos, que son huesos irregulares inicialmente, que se llaman los tarsos, y después por huesos largos, que son los metatarsos y las falanges. Entonces, en el caso del pie, ¿se acuerdan que en la mano contábamos los metatarsos de lateral a medial? Aquí se cuentan de medial a lateral. Entonces, el primero es el que está del lado medial del pie y en relación al dedo gordo, que es el primer dedo. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarso, y después las falanges, que igual que en la mano, en el primer dedo solo tenemos 2 falanges y en los otros 4 dedos, que son los laterales en este caso, tenemos 3 falanges, proximal, media y distal. Ahora, en cuanto a los huesos del tarso, el primero que tenemos es el talus. El talus tiene una superficie superior que se llama la superficie articular tibial, que es la que encaja en este espacio formado por la tibia y el peroné. Entonces, el talus tiene la función de distribuir la carga de peso que cae sobre él hacia el calcáneo, que es el hueso que está abajo, y hacia adelante, hacia el resto de los huesos del tarso. Eso hace que el talus sea trascendental, importantísimo para el apoyo de peso normal, porque hace la distribución de cargas para que nos apoyemos como un trípode. El pie no funciona como un tamal, funciona como un trípode. Y obviamente eso significa que tiene 3 puntos de apoyo. El más importante es la tuberosidad del calcáneo, que es esto que está acá. Y después tenemos otros 2 que son la cabeza del primer metatarso y la cabeza del quinto metatarso. Y en el centro tenemos un arco, una curvita acá, que se llama el arco plantar, que ese arco plantar no existe en las personas que tienen pie plano. Y en las personas que tienen pie plano les duelen los pies cuando hacen ejercicios, cuando hacen deportes, porque están apoyando con el centro del pie, están apoyando peso con estos huesos que no están diseñados para eso, están diseñados para transmitir carga, no para soportar carga. Entonces, el talus tiene, les decía, la superficie articular tibial, tiene un cuello, tiene una cabeza, y en la parte de abajo, acá no se ve, pero tiene 3 carillas articulares para articularse con 3 carillas articulares que tiene el calcáneo y formar lo que se conoce como la articulación subtalar, que es la articulación formada por el talus y el calcáneo. Después tenemos el calcáneo, que tiene una tuberosidad o tubérculo posterior. Acá se inserta el famoso tendón de Aquiles, que el nombre correcto es el tendón calcáneo. Y de acá se origina una fascia que se llama la fascia plantar, que es la que cuando se inflama hace que salgan los famosos espolones calcáneos. Esto que está aquí se llama el sustentaculum tali y, como su nombre indica, sirve para sostener el talus. Entonces, si ustedes lo ven desde una vista superior, el talus no tiene una dirección siguiendo el eje longitudinal del pie, sino está orientado ligeramente hacia la región medial. Entonces, el calcáneo está
más lateral que el talus y por eso tiene una prolongación hacia medial para sostener el talus arriba de él, el sustentaculum tali. Después, delante de ellos tenemos, articulándose con la cabeza del talus, tenemos a el hueso navicular, que también se le conoce como el escafoides tarsal, porque se parece mucho al escafoides de la mano. Y adelante de el calcáneo tenemos a el cuboides. El cuboides se va a articular con la base del cuarto y el quinto metatarso. En cambio, el navicular se articula con estos tres huesos que se llaman los huesos cuneiformes, conocidos incorrectamente como las cuñas. Los cuneiformes se nombran de medial a lateral como el cuneiforme medial, intermedio y lateral. O sea, el lateral es este que está entre el intermedio y el cuboides. Y cada uno de estos cuneiformes se articulan con un meta. Entonces, el medial con el primero, el intermedio con el segundo y el lateral con el tercer meta. Esto conforma dos articulaciones acá. Una articulación entre los tarsos y los metatarsos, que se llama articulación tarso-metatarsiana y conocida también como articulación de Lisfranc. Y la articulación intertarsiana, que se conoce como la articulación de Chopard. Entonces, bueno, eso es los huesos del pie y con eso terminamos una clase rápida de la cual vamos a tener un repaso importante en la necroteca cuando nos veamos el viernes. Entonces, ¿preguntas del tema? Por los momentos no. Bueno, como les digo, de todas formas, si tienen alguna duda, la despejamos el viernes cuando veamos los huesos allá. Entonces nos vemos el viernes a las 10 de la mañana en la necroteca, ¿verdad? Gracias, doctor. El viernes va a ser la revisión, vamos a tener la revisión y después la clase. Cheque, cheque, cheque. Ok, nos vemos allá pues. Buen día.